Hola gente, hace días no hago videos de terror, pero adivinen qué, hoy les traigo un video de terror. Si usted es sensible, les recomiendo que mejor no vea este video, más si es fotógrafo o filmmaker, así que están advertidos. Uno de los grandes terrores que tenemos los fotógrafos es cuando nos pasan estas cosas. Si usted como a mí y como a la mayoría de mis colegas le da pavor estas imágenes, ¿verdad? Es horrible que nuestros lentes se nos llenen de hongos y es horrible tener que llevar a limpiarlos y que nos den la factura, ¿verdad? Porque realmente, bueno, aquí por lo menos en mi país, Costa Rica, está extremadamente caro lo que es la limpieza y el mantenimiento de equipo. No digo que no lo valga, pero está sumamente caro. No sé allá en sus países, pero aquí está sumamente caro. Y sumado a que vivimos en un país que generalmente siempre estamos al 90% de humedad. Así es, si usted nunca ha visitado Costa Rica, pues lo invito a que venga y que conozca mi país tan bonito. Pero prepárese porque aquí siempre estamos al 90% de humedad. Y esto es la fiesta de los hongos, la fiesta de la humedad en los lentes. Y hay una serie de malas prácticas que hoy les vengo a comentar que hacemos creyendo que estamos cuidando nuestro equipo y todo al contrario, estamos haciéndole la fiesta más grande para que los amigos los hongos nos contaminen los lentes, no los ensucien y también nuestra cámara. Así que veamos qué cosas estamos haciendo mal. Si usted es de los que al llegar de tomar fotografías de un paseo, de trabajo, lo que sea, eso está dirigido a cualquier tipo de fotógrafos, ¿verdad? Si usted viene de tomar fotografías y hace esto, déjeme decirle que está haciendo todo mal, todo mal. Las cámaras y los lentes, lo ideal es no mantenerlos guardados en el maletín o la maleta. Les voy a explicar por qué. Los maletines y las maletas son ambientes que son muy cerrados y guardan humedad. Por más que tengamos las bolsitas estas de sílica y todo, que nos ayudan a mantener el ambiente menos húmedo, pero si lo mantenemos ahí en nuestra cámara, cuando ustedes se dan cuenta al tiempito de no usarla, van a sacar una colección increíble de hongos. Así que una de las peores costumbres es mantener guardado siempre mi equipo en el maletín. Entonces, David, ¿para qué es el maletín? Pues el maletín es para llevar la cámara, para trabajar, para tomar fotos, para el paseo, para lo que usted quiera, pero no para almacenar mi cámara definitivamente. Esto es solo para transportar mi equipo. Ok, David, entonces, ¿qué me recomienda? Lo mejor es tener el equipo afuera, en un lugar ventilado, ¿verdad? Como eso, ahí donde está mi equipo. Un lugar ventilado donde le pegue el viento. Ahí, aunque se llenen de polvo, pues es mejor que se llenen de polvo por fuera a no que se estén llenando de humedad, que es mucho más dañino. Si todavía quieren cuidar más su equipo, ¿verdad? Para que estos amigos los hongos no se nos hagan, hay una serie de gabinetes que se llaman gabinetes que mantienen el control de la humedad. No son muy caros. Vale la pena, podemos mantener nuestro equipo ahí cuidado de la mejor manera, con seguridad, con control de humedad, que nuestro equipo va a estar siempre al 100%. Pero si no quieren gastar mucho dinero porque tienen mucho equipo y tendrían que estar comprando varios de esos gabinetes, pueden tenerlo así como lo tengo yo. No, yo vivo en un lugar bastante húmedo, pero como están ahí pegándole el viento y todo, no son tan propensos de crearse tantos hongos. Ok, otra de las pésimas costumbres que he visto es, por ejemplo, la gente que tiene una cámara con un lente nada más.
y cada vez que va a almacenar su cámara, a guardarla, hace esto. Déjenme decirles que si usted hace esto cada vez que va a almacenar su cámara, usted está haciendo todo mal. Todo mal. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo todo mal? Porque en el ambiente hay siempre millones de partículas de polvo volando que tal vez no vemos con nuestra vista, pero ahí están. Entonces, cada vez que nosotros zafamos el lente de nuestra cámara y lo quitamos, lo guardamos, esas partículas que andan volando van a ingresar adentro de nuestra cámara. Por eso es ideal como cambiar el lente con la cámara viendo hacia abajo y en un lugar controlado. Pero en la medida de lo posible no debemos quitar el lente. O sea, el lente dejémoslo ahí, no afecta en nada, más bien va a alargar la vida de que nuestro sensor se va a mantener limpio. Entonces, David, ¿cuándo debemos quitar el lente? El lente lo debemos quitar únicamente cuando vamos a poner otro. Entonces, si yo solo tengo un objetivo, un lente, debería dejarlo siempre puesto en mi cámara. Entonces, dejamos nuestra cámara con el objetivo, lo dejamos puesto en un lugar ventilado y no voy a tener problema. Ok, no se acostumbren a estar zafando cada vez que van a ir a tomar fotos y poniendo el lente, porque como les digo, todas esas partículas de polvo van a comenzar a meterse en el sensor y cuando se van a dar cuenta, la cámara va a estar sucia. Y adivinen qué, la limpieza del sensor fotográfico también es algo que está caro. Así que tenemos que cuidar nuestros objetivos, cuidar nuestro equipo con estas costumbres tan sencillas, ¿verdad? Vean que tal vez uno tratando de hacer alguna buena intención está haciendo todo mal y vamos a tener pesadillas con esos amigos que vimos al principio que nos van a estropear nuestras fotos y pueden llegar a estropear nuestro equipo. Así que esto es un asunto serio, por eso nos produce algunas pesadillas. Entonces, gente, estos son los consejos que les quería decir para cuidar nuestro equipo, alargar la vida y que no se nos llene de hongos más en estos lugares tropicales como en mi país, ¿verdad? Y que no tengamos que gastar tanto dinero estar limpiando objetivos y lentes. Bueno, gente, esto es lo que les quería comentar. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario, pues me lo hacen. Saludos, gente. Chao.